Hola, soy la profesora Sandra Karina Angulo Matus. Deseando que te encuentres muy bien, te doy la más cordial bienvenida a esta sesión del área de Ciencias Experimentales. ¿Alguna vez has tenido la curiosidad de leer esas etiquetas que vienen, por ejemplo, en esos productos que usamos para limpiar o desinfectar objetos? ¿Sabes? ¿Cómo sabes esas medidas de seguridad que debes de tomar en cuenta al momento de usarlos? Hoy te acompañaré en esta sesión de la materia de química, en donde conocerás la importancia que tiene el lenguaje químico para nombrar algunos compuestos que generalmente manipulamos en casa. Te recomiendo que tengas a la mano tu libreta y tu pluma para que tomes las notas que consideres relevantes durante nuestra sesión. Si estás listo, podemos comenzar. La industria que fabrica estos productos, por ejemplo, los de limpieza que te acabo de mencionar, utilizan gran cantidad de compuestos químicos como materiales de partida para la elaboración de los productos que nos ofrecen. Nosotros regularmente en el hogar utilizamos estos compuestos para remover manchas y para una gran variedad de limpieza en nuestro hogar. Estas empresas están obligadas a colocar en una etiqueta la composición química de los productos que nos ofrecen, así como las medidas de seguridad, las precauciones de su uso y las mejores condiciones para su conservación. Además de estos compuestos para limpiar que usamos en el hogar, estamos inmersos en una gran cantidad de compuestos químicos. ¿Crees que sea importante para el ser humano poder hablar de estas sustancias de manera con que no podamos confundirlas entre ellas ni con otras sustancias? Como los niños, aprendemos a comunicarnos con las personas de nuestro entorno conociendo el nombre de los objetos que nos rodean. Una vez que continuamos con nuestro desarrollo, aprendemos a hablar y a utilizar el lenguaje para llevar a cabo gran cantidad de actividades. La química tiene un lenguaje muy especial, una forma de describir esas sustancias tan familiares para nosotros. En los inicios de la química, la cantidad de compuestos era pequeña, por lo que no era común que pudiéramos memorizar los nombres. No había un sistema para nombrarlos. Generalmente se usaban nombres comunes que hacían referencia a alguna propiedad física, química o aplicativa. Te voy a dar un ejemplo. El óxido de dinitrógeno era llamado gas de la risa porque se observaba que en las personas que lo inhalaban producía este efecto. ¿Te imaginas? Actualmente se conocen más de 60 millones de compuestos químicos, lo que hace innecesario e imposible poder memorizar sus nombres. A lo largo de los años se han diseñado sistemas para nombrar estos compuestos, lo que ha facilitado la comunicación entre las personas que trabajan con ellos. Nos estamos refiriendo específicamente a la nomenclatura química, que es el conjunto de reglas y fórmulas que se utilizan para nombrar elementos y compuestos. En la actualidad, la máxima autoridad en nomenclatura química y la que establece estas reglas es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Con seguridad habrás escuchado a tu profesora o profesor hablar de la IUPAC, que son las siglas en inglés de esta institución internacional. Y además, como dato, te voy a decir que fue fundada en 1919. Imagina los años que tiene. Dentro de esta gran variedad de compuestos están los denominados compuestos inorgánicos, que son aquellos compuestos que surgen de la combinación de diferentes elementos, exceptuando y quedando fuera de ellos esos compuestos que utilizan como base de construcción al átomo de carbono. En este punto es necesario que revisemos algunos conceptos importantes. ¿Por qué? Porque una vez que los veamos vamos a poder entender mejor el tema de esta sesión. El primero de ellos es función química, definida
como ese grupo de átomos que dan las características químicas a la molécula que lo contiene. Sé que te quedará más claro en la siguiente imagen. Se sabe que algunos compuestos que contienen la función OH, es decir, este grupo que le da esas características químicas a la molécula, el grupo de oxígeno e hidrógeno, producen lesiones cutáneas. ¿Por qué? Porque este grupo OH se ha visto que destruye a una proteína que tenemos en la última capa de nuestra piel, que se llama queratina. Y entonces eso se traduce en nosotros en una lesión o en una quemadura de tipo químico. El otro concepto importante es el número de oxidación o estado de oxidación, que es esa carga que tendría un átomo dentro de un compuesto si los electrones se transfiriesen completamente. Es importante, yo sé que te va a quedar claro en la siguiente imagen. Quiero que veas, por favor, que los números de oxidación son esos números que tienen signo positivo y negativo. Y estos números, por lo general, se escriben encima de los símbolos de los elementos que componen este compuesto. Y esa carga, ves el signo positivo y negativo, es debido a esa inequidad en los electrones. Recuerda que esos elementos que poseen más afinidad electrónica, es decir, los que atraen con mayor fuerza los electrones involucrados en los enlaces, son los que se cargarán de manera negativa. Es importante también mencionar que en un compuesto químico siempre se escribe la parte positiva y luego la parte negativa. Y además es de suma importancia que cuando sumemos los números de oxidación de todos los elementos presentes en el compuesto, nos dé 0. Esto será muy importante porque algunas reglas de nomenclatura que vamos a revisar nos obligan a calcularlos. Sin embargo, déjame darte algunas pautas que te guiarán para la determinación de los números de oxidación. La siguiente diapositiva, la siguiente imagen, te mostrará esos números de oxidación característicos de algunos elementos. Por ejemplo, el átomo de oxígeno, en la mayoría de los compuestos en los que él participa, utiliza un número de oxidación de -2. En contraste, el átomo de hidrógeno puede tener número de oxidación +1 o -1 dependiendo de con qué elemento se esté combinando. La familia de los metales alcalinos y alcalino-térreos, te acordarás cuando viste tabla periódica, que son la familia 1 y 2, ellos muestran un número de oxidación de +1 y +2 respectivamente. Y también es importante mencionar que estos grupos de elementos solo poseen un número de oxidación. Lavoisier propuso que el nombre de un compuesto debía de describir a los elementos presentes en dicho compuesto. Y esta regla, esta norma, es la que se aplica en los sistemas de nomenclatura. Te voy a mencionar ahorita la familia de compuestos químicos a los cuales aprenderemos a nombrar. Y esta clasificación está dada según su función química. La primer familia de compuestos serán los óxidos metálicos. La segunda son los óxidos no metálicos o anhídridos. Pasaremos a los hidróxidos o bases, a los hidruros metálicos, a los ácidos y a las sales binarias. Y los sistemas de nomenclatura que abordaremos y que aprenderás esas reglas para nombrar son 3. La primera es la nomenclatura tradicional. Esta nos va a obligar a determinar y a saber un poquito más sobre los números de oxidación. Yo te recomiendo que aquellos números de oxidación de los otros elementos de la tabla periódica los investigues en fuentes de información confiables. Bueno, hablando de la nomenclatura tradicional, una vez que determinemos los números de oxidación con los que está trabajando la parte positiva, tenemos que echar mano de
de las terminaciones oso cuando el elemento esté trabajando con la menor e ico cuando el elemento esté trabajando con el número de oxidación mayor. Cuando el elemento posea más de 2 números de oxidación, entonces tendremos que hacer una combinación entre prefijos y sufijos. No te preocupes, lo vamos a aplicar después. La nomenclatura Stock, que además es la más moderna y fue ideada por el químico alemán Alfred Stock, hace uso de números romanos encerrados entre paréntesis para indicar específicamente el número de oxidación del elemento. Y en la nomenclatura IUPAC haremos uso de prefijos griegos que denoten cantidad. Recuerda, para la unidad es mono, para 2 es di, para 3 es tri, etc. Vamos a comenzar con la primera familia, que son la familia de los óxidos metálicos. Los óxidos, en la fórmula de estos compuestos, tendrás que identificar el metal unido a un átomo de oxígeno, a los átomos de oxígeno. Para la nomenclatura tradicional, el nombre comenzará con la palabra óxido, el nombre del metal y la terminación oso o ico de la que te acabo de hablar. En la nomenclatura Stock iniciaremos con el nombre óxido, seguido de la preposición de, el nombre de metal tal cual lo encuentras en la tabla periódica y encerrado en número romano su número de oxidación. En la nomenclatura IUPAC echaremos mano de los prefijos griegos de cantidad unidos a la palabra óxido y al nombre del elemento. Apliquemos esto en el siguiente ejemplo. Entonces, este compuesto tenemos que hacer primero la determinación de los números de oxidación. Sabemos que el número de oxidación del átomo de oxígeno es -2. Y te voy a recordar aquí que en una fórmula química existen los subíndices, que son esos numeritos que nos indican la cantidad de átomos presentes en un compuesto. Entonces, si cada átomo de oxígeno aporta una carga de -2, por lo tanto, hay 6 cargas negativas provenientes del átomo de oxígeno. Y en contraparte, el fierro tiene que aportar las cargas positivas. ¿Recuerdas esa reglita de que los números totales de oxidación, la suma me tiene que dar 0? Bueno, pues entonces podemos deducir que el átomo de fierro debe de estar operando con un número de oxidación de +3. ¿Por qué? Porque de esta manera, al haber 2 átomos de fierro, entonces aportarán en total 6 cargas positivas, lo que hace, si ves la suma, que +6 y -6 nos dé 0. También te voy a mencionar que el átomo de fierro solo posee 2 números de oxidación y estos son fierro +3 y fierro +2. Y entonces, si deducimos que el número de oxidación es +3, entonces vamos a armar la nomenclatura. En la nomenclatura tradicional, este compuesto se llamará óxido férrico. Y quiero que observes la terminación ico porque se trata del número de oxidación más alto del átomo de fierro. En la nomenclatura Stock, entonces se llamará óxido, la preposición de, hierro, y en número romano su número de oxidación, que es 3. Y en la nomenclatura IUPAC, entonces, haremos uso de los prefijos griegos. Entonces, hay 3 átomos de oxígeno, será trióxido de hierro, anoto bien el nombre, de dihierro. Y entonces, verifica que estamos usando los prefijos de cantidad. La siguiente familia de compuestos es la familia de los óxidos no metálicos o anhídridos. Esta familia
vamos a ver las reglas de nomenclatura que tenemos que usar. Lo importante de notar en este tipo de compuestos es que están formados por un no metal y el átomo de oxígeno. En la nomenclatura tradicional tenemos que colocar la palabra anhídrido seguido de la raíz del no metal y las terminaciones oso o ico dependiendo del número de oxidación. En la nomenclatura stock, el nombre será óxido, el nombre del no metal y en número romano su número de oxidación. Y en la nomenclatura IUPAC usaremos esos prefijos griegos de cantidad. Apliquemos esto en el siguiente ejemplo. Este compuesto, lo primero que tenemos que hacer es determinar en los números de oxidación. Y entonces sabemos que el oxígeno aporta 2 cargas negativas. Por lo tanto, por lo que te platiqué hace un momento, hay 10 cargas que vienen del átomo de oxígeno. Y el yodo podemos deducir también que su número de oxidación tendrá que ser más 5, porque al haber 2, entonces nos aportan las 10 cargas positivas. Y esto, pues, nos da una suma de 0. Aquí es importante mencionar que el átomo de yodo presenta, cuando se combina con elementos muy electronegativos, sus números de oxidación pueden ser más 1, más 3, más 5 y más 7. Tú sabes que ellos pertenecen a la familia de los halógenos, donde aparte del yodo está flúor, cloro y bromo. Entonces, aplicando las reglas de nomenclatura, entonces tenemos que en la nomenclatura tradicional su nombre será anhídrido, y como tiene un número de oxidación de más 5, será anhídrido yódico, ¿sale? Anhídrido yódico. En la nomenclatura stock, el nombre será óxido, la preposición de y el nombre del elemento, yodo, y en número romano, el número 5, porque su número de oxidación es 5. Y en la nomenclatura IUPAC, el nombre será acuérdate, prefijos griegos de cantidad, pentaóxido de diyodo. Y aquí te tengo una pregunta fundamental. Quiero que pienses en ese anhídrido tan vital para nosotros, cuyo nombre químico es óxido de dihidrógeno. ¿Sale? Al final de nuestra sesión te voy a preguntar. La otra familia de compuestos que vamos a ver son los hidruros. Estos están compuestos por un metal y el átomo de hidrógeno. En la nomenclatura tradicional, un hidruro, el hidruro se va a llamar hidruro más el nombre del metal con las terminaciones que ya vimos. En la nomenclatura stock será el hidruro del metal y en número romano su número de oxidación. Y en la nomenclatura IUPAC los mismos prefijos de cantidad. Y entonces te voy a mostrar cómo se aplican estas reglas en el siguiente compuesto. Tenemos a este hidruro en donde aquí es más sencillo. Recuerda que el calcio pertenece a la familia de los metales alcalino-térreos. Por lo tanto, su número de oxidación, sin duda alguna, es más 2. Y con esta información ya podemos empezar a colocar los nombres. Y entonces tenemos que en la nomenclatura tradicional se llamará hidruro cálcico. Cálcico. ¿Por qué? Porque aquellos elementos que solo observan un número de oxidación, la terminación es ico. En la nomenclatura stock se llamará hidruro de calcio. Y no es necesario que coloquemos en número romano su número de oxidación, puesto que
no hay confusión, ya que el calcio solo utiliza un número de oxidación. Y en la nomenclatura IUPAC, el nombre será prefijo griego de 2, dihidruro de calcio. Aquí podríamos decir que como solo hay un calcio, tendremos que colocar la palabra mono frente al nombre del calcio. Sin embargo, se omite el número en griego de la unidad. Bien, la siguiente familia de compuestos es la familia de los hidróxidos. Esta familia tiene la característica de poseer en su estructura el átomo, un ion diatómico que se llama hidroxi, el grupo hidroxi o hidroxilo. Este conjunto de átomos tiene un número de oxidación de -1 y se va a unir con metales. En la nomenclatura tradicional, el nombre será hidróxido más el nombre de metal con la terminación oso o ico. En la nomenclatura STOCK llevará el nombre de hidróxido de metal y en número romano su número de oxidación. Y en la nomenclatura IUPAC, los prefijos griegos de cantidad. Ahora te mostraré el uso de estas reglas en el siguiente ejemplo. Entonces, te muestro la fórmula de un compuesto que cae en la familia de los hidróxidos. Recuerda que te mencioné que el grupo OH tiene un número de oxidación de -1. Por lo tanto, inferimos que el fierro o hierro está trabajando con el número de oxidación +2. Y ya conocemos al elemento fierro porque solo trabaja con números de oxidación de +2 y +3. Y en este caso, el fierro está trabajando con el número de oxidación más bajo. Por lo tanto, en la nomenclatura tradicional, su nombre será hidróxido ferroso. ¿Sale? Observa la terminación oso porque el fierro está trabajando con el menor número de oxidación. En la nomenclatura STOCK será hidróxido, la palabra hidróxido, la preposición de hierro y en número romano su número de oxidación. Y en la nomenclatura IUPAC será prefijo de cantidad, hidróxido de hierro, nada más. ¿Sale? Nuevamente omitimos el prefijo de cantidad. Y vamos a iniciar con una familia de compuestos muy, muy importante para nuestro organismo y para sistemas afuera de nosotros. Y estos son los ácidos. Entonces, aquí es muy importante. La IUPAC recomienda que se empleen con estos compuestos solo 2 tipos de nomenclatura. El primero, y esta nomenclatura dependerá del estado en el que se encuentre esta sustancia. Por ejemplo, se recomienda que cuando este tipo de compuestos esté mezclado con agua, el nombre será ácido, la raíz del otro elemento diferente al hidrógeno, con la terminación hídrico. Y cuando estos compuestos estén en estado puro o gaseoso, la nomenclatura será la IUPAC y entonces será la raíz del elemento distinto al hidrógeno con la terminación uro y las palabras de hidrógeno. Entonces, vamos a aplicar esto en este elemento. Vamos a ver que si este elemento se encuentra en estado mezclado con agua en una solución, entonces aquí tomará el nombre de ácido selenídrico. ¿Sale? Y la terminación hídrico pues está relacionada con la presencia de agua. Y cuando este compuesto esté en estado puro o gaseoso, el nombre será el de la IUPAC y será selenuro de hidrógeno.
Y entonces, aquí no habrá necesidad de buscar los números de oxidación. La última familia de compuestos es la familia de las sales binarias. Esta familia está formada por no metales con metales. Y entonces, la nomenclatura tradicional nos dice que iniciemos con el nombre del no metal y la terminación uro, seguida del nombre del metal con las terminaciones con las que ya estamos familiarizados. La nomenclatura stock me dice que diga el nombre del no metal nuevamente con la terminación uro y encerrado, y después del nombre del metal, encerrado en un número romano, su número de oxidación. Y en la nomenclatura IUPAC usamos los prefijos griegos de cantidad. Y vamos a aplicar esto en este último ejemplo. Tenemos esta sal binaria porque está formada solo por 2 elementos. Y en esta fórmula observamos, tenemos que determinar los números de oxidación. Y entonces sabemos que el bromo pertenece al grupo de los halógenos y que por lo general trabajan con un número de oxidación de -1. Por lo tanto, el potasio, al pertenecer a el grupo o la familia de los metales alcalinos, solo posee un número de oxidación y este es +1. Así que en la nomenclatura tradicional, el nombre será bromuro potásico. En la nomenclatura IUPAC, en la nomenclatura de stock, el nombre será bromuro de potasio. Y no es necesario, nuevamente te hago mención que no es necesario que coloques el número de oxidación, puesto que solo tiene 1. Y en la nomenclatura IUPAC, entonces, se llamará bromuro de potasio, omitiendo el prefijo de cantidad mono para la unidad. Y con esto, pues finalizamos los sistemas de nomenclatura que revisaremos hoy. Y te quiero hacer la pregunta, ¿diste con la sustancia que te pregunté que pertenece a los anhídridos? Recuerda que se llamaba óxido de dihidrógeno. Si acertaste, seguramente pensaste en la molécula de agua. Estoy segura que todas las reglas de nomenclatura te harán comunicarte mejor en el lenguaje químico y además, cuando leas una etiqueta, podrás entender esas medidas de seguridad que hay que tomar en cuenta para cuidar de ti mismo y de los demás. Me dio un gusto enorme poder acompañarte en esta sesión de la materia de química. Soy la profesora Sandra. Te deseo un excelente día. Hasta pronto.